¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios consideró a David como un hombre conforme a su propio corazón, a pesar de sus defectos? En este video descubriremos las razones profundas. Sigue con nosotros para explorar la vida extraordinaria de David, un hombre que buscó el corazón de Dios en medio de los desafíos. Vamos a descubrir por qué es celebrado como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios consideró a David como un hombre conforme a su propio corazón, a pesar de que era un adúltero y pecador? Aunque muchos puedan no estar de acuerdo, nunca podemos negar este hecho, porque fue el mismo Señor quien otorgó tal título a David. A menudo las personas son etiquetadas según las malas acciones que cometen, pero como sabemos por 1 Samuel 16:7, Dios no ve como lo hacen los humanos. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a su gran estatura, porque yo lo he descartado. No se ve como ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Para entender por qué David fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, primero debemos examinar las características que lo calificaron para tan elevado título. El apóstol Pablo expresa los sentimientos de Dios hacia el rey David en el libro de Hechos 13:22. Después de quitar a Saúl, les levantó como rey a David, acerca de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todas mis voluntades. La respuesta a por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios está justo ahí en el versículo. David hacía todo lo que Dios le decía. Tenía un profundo deseo de seguir la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos algunas características de la vida de David para descubrir qué implica eso. La fe absoluta de David en Dios es una de las razones por las que se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Esto se ilustra mejor en 1 Samuel 17, cuando David, siendo un joven pastor, mata valientemente al filisteo Goliat. Vemos evidencia directa de la fe de David poco antes del duelo, cuando dice: el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. David estaba plenamente consciente de que Dios controlaba su vida y confiaba en que Dios lo liberaría de peligros inminentes. Otra razón por la cual David fue un hombre conforme al corazón de Dios fue que adoraba la ley de Dios. David es acreditado con escribir más de la mitad de los 150 salmos en la Biblia, donde frecuentemente menciona cuánto amaba la perfecta palabra de Dios. En sus escritos, en momentos diversos y a menudo difíciles de su vida, encontramos un hermoso ejemplo de su amor por la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículos 47-48, David expresa su deleite por los mandamientos de Dios, ya que los ama. Eleva sus manos hacia los mandamientos que ama y medita en los preceptos de Dios. No es difícil ver su completa adoración por la palabra de Dios. También notemos cómo David medita a través de la meditación diaria. Dios le otorgó entendimiento y sabiduría. Haríamos bien no solo en leer la palabra de Dios, sino también en reflexionar sobre ella a lo largo del día, porque a Dios le complace que pensemos en Él. Bienaventurados son aquellos que guardan sus estatutos y lo buscan con todo su corazón. No hacen nada malo, caminan en sus caminos. Salmo 119, versículos 2-3. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y genuinamente agradecido. Lavaba sus manos en inocencia y se acercaba a tu altar, oh Señor, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Salmo 26, versículos 6 y 7. La vida de David estuvo marcada por momentos de gran paz y prosperidad, así como por momentos de miedo y desesperación. Sin importar la temporada de su vida,
Nunca dejó de agradecer al Señor por todo lo que tenía. Es sin duda una de las cualidades más entrañables de David. Entra por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Salmo 100, versículo 4. Como seguidores de Jesucristo, haríamos bien en seguir el ejemplo de David, ofreciendo alabanza y acción de gracias a nuestro Señor. David verdaderamente se arrepintió después de pecar. En 2 de Samuel 11, versículos 2 y 5, se describe el pecado de David con Betsabé. A pesar de su caída, que incluyó adulterio y mentira, David admitió su pecado ante Dios. En 2 de Samuel 12 y 13, David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán respondió: «El Señor también ha quitado tu pecado, no morirás». Sin embargo, reconocer nuestro pecado y pedir perdón es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es el arrepentimiento, algo que David también hizo. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David ante Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David era un joven pastor antes de convertirse en rey. Sus batallas no eran con hombres, sino con leones, osos y otros animales salvajes que acechaban a sus ovejas. El Salmo 23 nos enseña la dependencia de David en Dios. Salmo 23, versículos 1 y 6. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo nos enseña la dependencia de David en Dios, de manera similar a como una oveja depende de un pastor. David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque su pastor era Dios. El Señor era su roca y fortaleza. Sabemos que David vivió una realidad brutal, rodeado de adversarios listos para atacar en cualquier momento. Desde su infancia como pastor, su vida estuvo llena de acción en la constante defensa contra bestias salvajes o enemigos como Saúl y Goliat. A pesar de estos obstáculos, David triunfó porque Dios estaba de su lado. Cuando los enemigos nos rodean, es fácil sentir miedo ante la incertidumbre del próximo ataque. David, en cambio, no perdió la confianza en el Señor, pues Él era su roca y refugio, como se expresa en el Salmo 31, versículo 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Cuando el Señor rescató a David de las manos de Saúl y otros enemigos, él vio al Señor como su roca y fortaleza, como se declara en el Salmo 18, versículo 2. El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi peña en quien me refugio, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Los enemigos no lograron perturbarlo significativamente porque su roca y fortaleza era el Señor. Según el Salmo 62, versículo 2, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, y nunca seré sacudido. Los enemigos no lograron sacudirlo significativamente porque su roca y fortaleza era el Señor, según el Salmo 71, versículo 3. Sé tú mi roca fuerte, a donde siempre pueda acudir. Por tu mandato, hazme seguro, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios era su roca y refugio, a quienes podía recurrir continuamente, que continuamente acuda a mí. Salmo 94, versículo 22. Pero el Señor ha sido mi defensa y mi Dios ha sido la roca de mi refugio. Aunque los gobernantes
certeza que Dios era la roca de su refugio. El Señor era su luz y salvación. Dios era una constante en las oraciones de David, a pesar de estar rodeado de numerosas pruebas y desafíos. Él sabía que el Señor nunca lo abandonaría y que Dios siempre estaría allí para salvarlo. Salmo 27, versículo 1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? También en el Salmo 68, versículo 20, David declara: Nuestro Dios es un Dios que salva, de Dios el Señor viene el escape de la muerte. En el Salmo 68, versículo 19, alaba al Señor como su Salvador que diariamente lleva sus cargas. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque entendía que el Señor es la única luz y Salvador. Su fortaleza y escudo provenían del Señor. A diferencia de Saúl, David no confiaba en su armadura ni en sus soldados. En cambio, depositaba toda su confianza en Dios. A pesar de caminar por el sendero ensangrentado con lanzas y espadas, esta idea puede resultar difícil de comprender. Sin embargo, Dios era su fortaleza y escudo, como atestigua el Salmo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi amparo y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien hallo refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. También en Salmo 28, versículo 7 proclama: El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confió mi corazón. Con gusto le doy gracias con mi cántico. El Señor era su confianza. La vida de David estuvo llena de incertidumbre. Sin embargo, su reinado marcó el comienzo de la era dorada de Israel. Por supuesto, el Señor merece todo el crédito, bendiciendo a sus hijos que lo obedecen y confían en Él. Salmo 25, versículo 2. Dios mío, en ti confío, que no sea yo avergonzado, que no se alegren de mí mis enemigos. También en Salmo 20, versículo 7 se destaca: unos confían en carros, otros en caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. En Salmo 13, versículo 5 expresa: Pero yo en tu misericordia confío, mi corazón se regocijará en tu salvación. David no fue un hombre conforme al corazón de Dios debido a sus méritos. Podríamos abundar en por qué David es justamente llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, las experiencias de David sirvieron como un recordatorio constante de que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Solo Dios tiene la capacidad de acercarnos a su corazón, y que eso sea el deseo ferviente de todos. ¿Aspiras a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? La buena noticia es que Dios está dispuesto a otorgar ese título a cualquier alma que busque sus mandamientos. Finalmente, David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque demostró su fe y compromiso de seguir al Señor. Sí, su fe fue puesta a prueba a gran escala y falló en ocasiones. Sin embargo, después de su pecado, buscó y recibió el perdón del Señor. En última instancia, David amaba la ley de Dios y se esforzaba por seguirla fielmente. David es un modelo a seguir para todos nosotros porque es un hombre conforme al corazón de Dios.